¿Alguna vez te has preguntado, ¿a quién odia José Mourinho más que a nadie en el mundo del fútbol? El hombre que se autoproclamó The Special One, el villano favorito de los banquillos, no solo dejó títulos y frases épicas, también dejó enemistades que marcaron para siempre la historia del fútbol moderno. Hoy vamos a repasar a los 5 personajes, entre futbolistas y técnicos, que Mourinho más odió. Y ojo, no es una lista cualquiera. Aquí hablamos de guerras psicológicas, traiciones en vestuarios, peleas en ruedas de prensa y hasta conflictos que se convirtieron en batallas históricas. Pero antes de arrancar este viaje oscuro, déjame preguntarte, ¿tú crees que Mourinho está sobrevalorado o realmente es un genio incomprendido? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer todas sus opiniones y armar un buen debate. Y de paso, si te gusta este tipo de contenido futbolero con salseo real, suscríbete y activa la campanita, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Dicho esto, entremos al mundo de Mou, el maestro de la guerra psicológica. Número 1. Pep Guardiola, el enemigo íntimo. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco. Primera parada, en esta lista, tenía que ser él, Pep Guardiola. Un hombre que representa exactamente lo contrario a Mourinho. Si Mou es caos, Pep es control. Si Mou es guerra, Pep es poesía. Y por eso, su odio fue inevitable. Todo empezó en la época dorada de Mourinho en el Inter. Había conquistado Italia y preparaba la Champions del 2010. ¿Quién era su obstáculo? El Barcelona de Guardiola, que muchos decían era el mejor equipo de la historia. ¿Y qué hizo Mou? Llegó al Camp Nou con un plan macabro: destruir el fútbol de posesión a puro contragolpe y guerra psicológica. Ese Inter eliminó al Barça en una de las semifinales más polémicas de todos los tiempos, con Mou corriendo por todo el Camp Nou como un demonio triunfante. Desde ahí, Guardiola y Mourinho no volvieron a ser los mismos. Cuando Mou llegó al Real Madrid, esa rivalidad se convirtió en guerra total. Los clásicos entre 2010 y 2012 fueron más que partidos, fueron batallas épicas. Expulsiones, peleas en el túnel, hasta la infame escena de Mourinho metiéndole el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Para Mou, Guardiola era el hipócrita. Hablaba de moral y respeto, pero tenía a Messi, Xavi e Iniesta aplastando rivales con posesión infinita. Para Pep, Mourinho era un destructor, un hombre dispuesto a matar el fútbol con tal de ganar. Lo cierto es que se odiaron como pocos técnicos en la historia. Y aunque Guardiola se llevó más victorias, Mourinho se quedó con algo más profundo: ser la sombra eterna que obligó a Pep a reinventarse. Y aquí te pregunto, ¿de qué lado estabas tú en esos clásicos? ¿Con el ejército oscuro de Mou o con el tiki-taka celestial de Pep? Número 2. Iker Casillas, el capitán que se rebeló. Estoy cansado siempre de ver mi nombre junto al de Mourinho seguro. En el Real Madrid, Mourinho no solo tuvo que enfrentar a Guardiola, sino que encontró enemigos dentro de su propio vestuario. El más doloroso y polémico fue Iker Casillas. Mourinho veía a Casillas como un traidor. El capitán blanco tenía contacto directo con sus amigos en el Barcelona, especialmente Xavi y Puyol. Mou sospechaba que Iker filtraba información, que jugaba a dos bandos. Y lo que para los madridistas era un símbolo de respeto y grandeza, para Mou era debilidad. El conflicto explotó en 2012 cuando lo mandó al banquillo en plena liga. Para el mundo fue un sacrilegio. ¿Cómo podías sentar al portero que había levantado la Copa del Mundo y era ídolo del madridismo? Pero Mou no tembló. Puso a Adán primero y luego pidió el fichaje de Diego López. Los medios se incendiaron, el vestuario se partió y Casillas pasó de héroe a mártir en esa guerra. Años después, Iker reconoció que su relación con Mourinho era casi inexistente y que fue uno de los momentos más duros de su carrera. Mou siempre lo vio como un enemigo silencioso. No lo insultaba en público, pero lo castigaba con decisiones que gritaban más que 1000 palabras. Para Mou, Casillas era el líder del bando rival dentro de su propio ejército. Número 3. Cristiano Ronaldo, el alumno que desafió al maestro. Madrid, el gol de Cristiano Ronaldo. Sí, aunque suene increíble, Mourinho también terminó odiando a Cristiano Ronaldo. Y es que cuando dos egos tan gigantes comparten vestuario,
la guerra es cuestión de tiempo. Al inicio eran la pareja perfecta. Mou necesitaba un gladiador en la cancha y Cristiano era exactamente eso. Juntos rompieron récords, vencieron al Barça de los 100 puntos y levantaron títulos. Pero Mou siempre fue Mou y empezó a exigirle a Cristiano cosas imposibles. Sacrificio defensivo, presión constante, dejar de pensar en sus goles para pensar en el colectivo. Un día, en pleno partido, Mourinho lo criticó duramente frente a todos, gritándole que no estaba haciendo su trabajo. Cristiano se lo tomó como una humillación. A partir de ahí, la relación se fue enfriando. Cristiano lo respetaba como entrenador, pero lo veía como un obstáculo para su brillo personal. Y Mou, con su ego herido, empezó a verlo como un jugador que solo pensaba en sí mismo. El odio no fue tan público como con otros, pero fue profundo. Cristiano llegó a decir que era el único entrenador con el que casi había llorado por frustración. Y Mou, en entrevistas posteriores, dejó frases envenenadas que mostraban lo que pensaba realmente. Para él, Cristiano era un genio, pero un genio insoportable. Número 4. Rafa Benítez, el técnico que lo sucedió. Si hay alguien que Mourinho no soporta, ese es Rafa Benítez. Y todo comenzó con un detalle, que para Mou fue como sal en la herida. Benítez fue el entrenador que heredó los equipos que Mourinho había dejado, y muchas veces se llevó el crédito. Primero, en el Inter. Mourinho había dejado al club en la cima tras ganar la Champions del 2010. Llega Benítez y lo arruina todo, en cuestión de meses. Para Mou fue la prueba de que Benítez no tenía nivel. Después, en el Chelsea, Benítez ocupó el banquillo que Mourinho había convertido en su casa, y otra vez Mou lo sintió como una invasión. Pero lo peor llegó con el Real Madrid. Cuando Mou se fue, Benítez fue uno de los nombres que sonó como sucesor, y ahí el portugués no se contuvo. No sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo. Se burló de él en público, dijo que Benítez destrozaba lo que él construía y hasta lanzó frases hirientes sobre su físico. Para Mourinho, Benítez era la antítesis de todo lo que representaba. Un entrenador sin carisma, sin control del vestuario, alguien que llegaba a recoger migajas donde él había hecho historia. En resumen, más que un rival, era un intruso en su legado. Número 5. Luka Modric, el fichaje que lo traicionó. Deja Benzema para Modric al palo. Pocos recuerdan esto, pero Mourinho también tuvo serias tensiones con Luka Modric. Cuando llegó al Real Madrid en 2012, Modric era señalado por la prensa como el peor fichaje del año. Mou esperaba que se adaptara rápido, que fuera el cerebro de su equipo. Pero Luka tardó. El portugués, impaciente como siempre, empezó a dejarlo en la banca y a criticarlo en silencio. Para Mou, Modric era flojo, débil físicamente, un jugador que no estaba listo para el combate que exigía la Liga Española. Con el tiempo, Modric demostró que Mou estaba equivocado. Se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de la historia y pieza clave del Madrid de las Champions. Pero esa primera temporada fue un infierno y Mou lo trató como un enemigo más que como un protegido. Se odiaron en silencio, sin declaraciones explosivas, pero con gestos y decisiones que dejaron claro que Mou nunca confió en él. Paradójicamente, Modric terminó siendo lo que Mou necesitaba, un general silencioso, pero ya era demasiado tarde. Número 6. Samuel Eto'o, el guerrero que nunca se cayó. Samuel Eto'o, big deflection on the shot into the net. El último nombre de esta lista es uno de los más explosivos. Samuel Eto'o, un jugador que coincidió con Mourinho en el Inter y que fue clave para la Champions del 2010, pero aún con ese éxito, su relación fue tormentosa. Eto'o era un guerrero, un delantero que corría por todo el campo, que defendía como lateral y atacaba como goleador, pero también tenía un carácter de acero. En el vestuario no se callaba nada y Mourinho, acostumbrado a ser la única voz, lo veía como un desafío constante. Las tensiones explotaron años después cuando Eto'o estaba jugando en el Chelsea bajo las órdenes de Mou. En una rueda de prensa, Mourinho bromeó sobre la edad de Eto'o, insinuando que tenía más años de los que decía.
Eto'o se lo tomó como una traición y lo humilló respondiendo en la cancha con un gol, celebrándolo como un anciano con bastón. Ese gesto fue un puñal directo al ego de Mou. Desde ahí, su relación quedó rota. Eto'o era uno de los pocos jugadores que no solo lo enfrentaba en el vestuario, sino también en público. Y eso, para Mourinho, era imperdonable. Ahí los tienes: Guardiola, Casillas, Cristiano, Benítez, Modric y Eto'o, los enemigos más odiados de Mourinho. Un hombre que nunca buscó amigos en el fútbol, sino soldados. Y cuando alguien desafiaba su autoridad, automáticamente se convertía en enemigo. Ahora quiero saber de ti. ¿Con cuál de estas peleas te quedas? ¿Cuál crees que fue la rivalidad más épica de Mourinho? Déjalo en los comentarios, que quiero armar un buen debate. Y recuerda que si te gustan estas historias llenas de polémica, suscríbete al canal y activa la campanita, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo contenido con este nivel de detalle. Pero espera, porque Mou no fue el único que acumuló enemigos. Hay otra historia igual de oscura y polémica: los 5 futbolistas que Lionel Messi odió en su carrera. Créeme, no te la vas a querer perder.